Shabbat Shalom, ¿cómo están? Vamos ahora a la porción Mishpatim. Esta parashá se llama ordenanzas o veredictos, sería la traducción más acertada de Mishpatim, ¿no? Que normalmente cuando se lee, y es una porción bastante extensa, ¿verdad? Pues no nos gusta a veces porque pues empiezan estas ordenanzas, a veces les llaman mandamientos, ¿verdad? Pero pues son recomendaciones que hace el Eterno de cómo comportarnos en este mundo. Y empiezan a salir y a leerlos de las cosas que debemos de hacer y que no debemos de hacer. Y pues a veces no nos gusta o a veces nos aburre o es pesado oír todas estas. Es como agarrar pues no sé, un reglamento de tránsito y ponértelo a leer. No es nada divertido. Simplemente dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero hay que recordar que la Torah se trata de instrucciones para nuestra alma, para lo que debemos de hacer en este mundo. Y entonces entra a otro nivel de entendimiento de lo que está pasando o de lo que nos está diciendo el Eterno. Entonces, bueno, pues hay que leer en primera instancia qué está diciendo el Eterno, ¿no? De estos veredictos, ¿no? Y empieza a dar estas cosas que hay que hacer o no hacer, ¿no? Que a veces le llaman leyes, ¿no? Y vemos que normalmente o la forma en que está puesto, pues parece ser que pues son pertinentes a la relación del hombre con el hombre, ¿no? Y ahí habla del robo, del asesinato, de prestar dinero, de las cosas que hay que hacer con ciertas personas. Hay por ahí también algunas de estos veredictos, ¿no? Respecto a la relación entre Dios y el hombre. Y pues empieza a ver qué hay que comer o cuándo hay que comer, y habla del Shabbat y habla de Shemitah, de otro Shabbat de cada 7 años, y habla de ciertas cosas de ese estilo. Pero pues hay que entender bien qué es lo que nos está diciendo, y esta división inicial que se da en muchos lados es una forma de ponerlo, ¿no? De poner estos reglamentos que estamos leyendo, así como que la relación del hombre con el hombre y la relación del hombre con Dios es una división bastante común, pues para darles un orden o para darles de alguna forma clasificarlas de alguna forma. Pero pues hay que entender lo que veníamos de la vez pasada, del Shabbat pasado, de cuando se dieron estas declaraciones, estas pronunciaciones que hizo el Eterno, que los Hadibrot, las pronunciaciones, tal vez sea la traducción más acertada, ¿verdad? Se pronunció en ciertos temas y declaró varias cosas.
Y ahí también nos fijamos en estos llamados famosos 10 mandamientos, ¿no? Que hay esta misma forma de clasificación que luego damos, ¿no? Que la relación entre los 5 primeros sí son entre el hombre y Dios, y los otros 5 son entre el hombre y los hombres. Y luego empiezan los detalles. Bueno, pero el 5 habla de la relación del hombre y el padre y la madre, ¿no? Y entonces dice, bueno, es que Dios es también el padre, y entonces estamos viendo que ya no exactamente caen en esa clasificación. Y hay una cosa que no hay que olvidar. Todo lo de este mundo se trata de la relación entre nosotros y Dios. Y dijimos la vez pasada que lo que está pasando con lo que hay que hacer en este mundo y con lo que hay que hacer con otras almas, hay que considerarlas como que, pues obviamente las demás almas son parte de Dios, y es también la relación entre el hombre y las demás almas, de entre nosotros y las demás almas, es la relación entre nosotros y Dios. Y eso no hay que olvidarlo para esta vez, porque también funciona igual. Todo es una relación entre nosotros y Dios. Y entonces todas estas cosas que dice la Torá acerca de la convivencia o las relaciones entre los hombres, la realidad es que es un orden para nosotros, para nuestra alma, de cómo debemos de estar para la relación de nuestra alma con Dios. Y eso es la base de todo. Es muy común que en los libros de Kabbalah, ¿no?, hablen de la luz y de cómo la luz viene de arriba hacia abajo y pasa por esto que llaman el árbol de la vida o los 10 sefirots, ¿no? Y va pasando la luz en diferentes niveles en cada sefirá, ¿verdad? Y va bajando, ¿no? Y ya habíamos hablado que los 3 sefirot de arriba, pues son los sefirot que les llaman pues de la inteligencia, ¿no? Está la sabiduría, está el conocimiento. Ok, esos son los de arriba, los 3 de arriba, ¿no? Todos los que muchas veces se les llama, ok, son los de la mente, ¿no? Los de adentro de nosotros, del pensamiento, ¿no? Y luego viene el Zeir Anpin, los 6 sefirots de en medio, que siempre se agrupan como los 6, el Zeir Anpin, ¿no? Y hablamos tal vez un poquito de los 6 días de la creación y el 7º día, o de los 6 días trabajarás y el 7º será Shabbat, que también hablan en esta porción de ese asunto. Pero esos 6, pues es el nivel emocional. Y entonces ya habíamos hablado que todos esos sefirot son emocionales. Y ok, con emociones muy bonitas como el amor y la disciplina y la belleza, ¿no? La armonía, la perseverancia, el poder ver a Dios, contemplarlo, el poder pensar en el eterno, ¿no? Y el poder conectarnos aquí abajo, ¿no? Poder usar todas esas virtudes del lado de arriba, tanto de inteligencia como emocional, poderlas ligar hacia abajo, ¿no? Y ok, esos son básicamente los sefirots emocionales, ¿no? Junto con la conexión o la congruencia de lo que estamos haciendo por dentro y lo que vamos a hacer en el décimo nivel, la última sefirá, Malhut, que es el mundo de la acción y que es el mundo donde estamos.
Y entonces hay que fijarnos ok, cómo está el nivel de la inteligencia, del pensamiento, de la sabiduría, luego va a pasar por el nivel emocional y finalmente todo se va a conectar al nivel de la acción, del nivel de Malhut, el nivel de este mundo, ¿no? Del hacer, de hacer las cosas. Y obviamente lo que está diciendo la Torah en esta porción son todas las cosas que hay que hacer en este mundo. Entonces, en la temática normal de Kabbalah, pues la luz baja de arriba, donde todo es uno, va bajando, va pasando por estos diferentes niveles de energía y llega hasta el nivel de abajo y entonces pues ya se separó la luz en diferentes niveles, por decirlo así, y vamos a aplicarla en este nivel. Y se llama a la hora de aplicarla pues regresar la luz o hacer lo que teníamos que hacer, pero pues ese es el sentido de que nosotros tenemos que capturar todos estos pequeños reflejos de todos los niveles, ¿no? Y unirlos y crear esta unidad porque lo importante de aquí abajo, así como habíamos dicho, es la relación con el Eterno, y entonces tenemos que volver a unir todo para unirnos arriba. Y ese es el trabajo que estamos haciendo aquí abajo. Y la forma de hacer el trabajo de relación o de unión con el Eterno aquí abajo es hacerlo a través de las demás almas que hay en este mundo, del prójimo, y por eso estas ordenanzas, estos consejos del Eterno de cómo hacer en este mundo las cosas y hacerlas bien, conectarte al Eterno a través de las demás almas. Y entonces eso es lo que no hay que perder de vista, que la realidad es que cuando hacemos algo con otra alma en este mundo, con un prójimo, con otra persona, la realidad no estamos conectando con el Eterno. Y entonces, pues por supuesto dice que es lo que no hay que hacer. Una cosa es trabajar, hacer las cosas para conectarte con el Eterno, y la otra sería trabajar o hacer las cosas para desconectarte con el Eterno. Y eso es lo que te dice, no, esto es lo que no debes de hacer, no te debes desconectar con el Eterno. Aunque tú creas otra cosa, ¿no? Y ese es el problema, porque en medio del lado de la inteligencia, de la sabiduría, del pensamiento, ¿no? Ese lado a la hora de aplicar la luz de la acción, lo de en medio fueron las emociones. Y entonces ese es el problema, que tenemos mal puestas, mal alineadas, mal trabajadas las emociones, y es justamente lo que venimos a aprender en este mundo. Y ese es justamente el aprendizaje o los consejos que nos está dando la Torah. Cómo controlar nuestras emociones, cómo ponerlas en orden para hacer las cosas bien. Y obviamente pues la descripción de la Torah viene en términos del alma y de la relación con Dios y de lo que pasa o no pasa en este mundo. Entonces pues quiere decir que la lectura aún de esta porción que viene como muy técnica, muy reglamentos, ¿no? Habría que saberlas aplicar, ¿no? El primer tema que tratan en esta porción acerca de los esclavos, de los hebreos esclavos, ¿no? Así son los textos que están poniendo, ¿no? Básicamente de lo que está hablando es qué le pasa al alma en este mundo que
que tiene la posibilidad de esclavizarse en este mundo. Eso es de lo que está hablando. Y se va a esclavizar en este mundo justamente por las emociones. Y entonces por eso se usa estos términos de emociones positivas o emociones como las que tiene el Eterno: amor, disciplina, armonía, perseverancia, una perspectiva, un buen concepto de Dios, ¿verdad? Una conciencia correcta de lo que está pasando abajo y cómo voy a aplicar todas esas emociones a este mundo. Realmente tener la conciencia de qué tengo y cómo lo voy a aplicar. Y eso es justamente lo que estamos trabajando. Y hay las emociones negativas, emociones que van conectadas más bien con lo que está pasando aquí abajo. Y pues hay conceptos, el ego, ¿no? Este lado que está conectado con el cuerpo, con lo físico. Y por supuesto, pues todo ese lado físico, ¿no? Todos estos procesos químicos que hay dentro de nuestro cuerpo que están relacionados con las emociones y que están muy conectadas con las emociones, ¿no? Y nos crean una emoción, ¿no? Y obviamente hay la emoción negativa, ¿no? Porque pues de las emociones que ahorita hablé, de las emociones del Eterno, ya a la hora de aplicarlas, ¿no? Hablar de una emoción llamada compasión. No, pues ya hice una conjunción de los diferentes niveles y voy a aplicarla a este mundo, ¿no? La compasión podrías definirla como algo que te preocupa la felicidad de los demás, ¿no? Te preocupa la emoción de los demás, del lado positivo. Eso sería la definición de la compasión, ¿no? Me está preocupando que la otra alma tenga emociones positivas. Pero pues todas estas emociones negativas que alguna vez hemos hablado, la ira, el enojo, el odio, la envidia, la codicia, el asco, hay muchas emociones y todas son conectadas con el lado físico, y es el lado negativo, el lado que hay que aprender a conocer, a tener una perspectiva correcta de nuestras emociones. Y ese es el trabajo que venimos a hacer, ¿no? La forma en que la estoy poniendo es una perspectiva correcta de nuestras emociones, ¿no? Es este lado de conocer nuestras emociones y saber cuáles son las emociones no correctas y las emociones incorrectas. Y normalmente en la vida eso lo tenemos que aprender por experiencia y es la forma que aprendemos. Así como hablábamos, creo que la vez pasada, del ejemplo de andar en bicicleta, que a veces se aprende no porque te dieron toda una cátedra de física y de cómo era el equilibrio y la aceleración de la gravedad y que te podías caer de la bicicleta. Solo lo vas a aprender subiéndote a la bicicleta y cayéndote y practicando para no caerte y entendiendo cómo funciona el equilibrio. Solo lo vas a aprender en este mundo. No lo aprendes con una cátedra de física. Y lo mismo pasa con las emociones. Las emociones solo se aprenden experimentándolas, no en teoría. Te podrían dar teoría de la química de tu cuerpo y qué pasa por dentro cuando te enojas y qué podrías sentir,
Pero eso, la teoría no me va a servir de nada hasta que no la experimente y no aprenda que eso me está alejando de las recomendaciones que me está dando el Eterno, de qué debería de hacer y no hacer. Sucede que hay unas emociones que me llevan hacia el lado negativo, hacia el lado incorrecto de lo que me está diciendo el Eterno que no hay que hacer, o que tenga cuidado en hacerlo, y pues a veces no tengo ese cuidado. Y ese es el aprendizaje que hay que hacer con las emociones. Estamos viviendo en una época en que, por ejemplo, a los niños es muy importante la interacción humana, el aprender de los demás. Y justamente por eso van a la escuela. A veces se tiene la idea errónea que vas a la escuela a aprender a leer o a aprender a sumar o a operar números. Pero pues la realidad es que en la casa yo podría enseñarle a alguien a leer o a sumar o a hacer ecuaciones numéricas. Ok, la matemática. Eso sí lo puedes aprender teórico. Pero las emociones, la interacción humana, esa solo la van a aprender en la escuela. Eso es a lo que van. Aprender a controlar o manejar sus emociones. Realmente eso es lo que vale de la escuela y lo que van a aprender. Porque pues en la casa tú le estás enseñando las cosas buenas, lo útil de la vida, y pues las otras emociones las tienen que aprender en algún lado. Entonces va a la escuela el niño, y el niño ya está en la clase, y pues de repente pasa otro niño y le quita el lápiz y se lo lleva. Justamente eso es lo que va a tener que aprender. ¿Cuál es la emoción que va a sentir cuando pasó eso? Y eso no se podría repetir en la casa tal cual, ¿no? Porque tú eres el padre y tienes que darle otro tipo de ejemplos. Y obviamente aprenden de los ejemplos de los padres. Y como alguna vez les dije, aprenden de los ejemplos buenos y malos. Lo que no hay que hacer. Viendo las consecuencias en que se mete el padre por hacer lo que no debe de hacer. Pero pues el manejo de la emoción, como venía con mi ejemplo, ¿no? Que pase un niño y te quite tu lápiz y se lo lleve, ¿cómo voy a manejar esa emoción? Y ahí es cuando entonces van a llegar las emociones y la tiene que experimentar el niño. Se enojó, no le gustó que le quitaran su lápiz, qué va a hacer, cómo lo va a recuperar, cómo va a manejar el impacto emocional de lo que le haya pasado, ¿no? De que el niño que se lo quitó era uno grandote, más fuerte, y va a tener que ver cómo hacerle para quitárselo, ¿no? Porque obviamente va a entender o aprender que está mal que se levante y vaya y le pegue al otro niño para recuperar su lápiz. Pero eso solo lo puede hacer viviendo la experiencia, viendo qué funciona y qué no funciona. Y eso es a lo que van los niños, a aprender a controlar sus emociones y a ver las consecuencias de sus actos. Todas estas recomendaciones que dice la Torá, la única forma de experimentarlas pues es vivirlas y ver las consecuencias, ¿no? Obviamente si me levanto y voy y le pego al niño para recuperar mi lápiz, pues me va a regañar el profesor, me van a poner mala calificación, voy a terminar en la dirección, me van a hacer un reporte, van a llamar a mis papás, ok. Va a haber todo un drama que hay que vivirlo para aprenderlo. Pero
pues a lo mejor ya la próxima vez que pase eso, pues no se levanta y le dice, va y le pega, ¿verdad? Sino ya le dice, bueno, nos vemos a la salida, ¿verdad? Para no hacer tanto escándalo aquí. Pero pues todavía son pasos para lograr la interacción correcta o la forma de correcta como podría lograr recuperar su lápiz, ¿verdad? Entonces, obviamente es un manejo de emociones que hay que aprender para convivir con las demás personas, que empieza desde niños. Y es muy importante esa convivencia para aprender a manejar las emociones. Si no las manejas ahí, a ese nivel, pues va a pasar que algún día las tienes que aprender, ya no de niño, sino de adolescente o de adulto, si no pudiste aprender a manejar las emociones desde el principio. Y normalmente ese aprendizaje es en la interacción con muchas otras personas. Y eso es importante, entonces, lo que se está aprendiendo aquí, ¿no? Obviamente la temática de los esclavos está explicando cómo está este mundo y que te puedes volver esclavo de tus emociones y por eso te puedes quedar en este mundo o esclavizar en este mundo y no conectarte con el Eterno, ¿no? Es la temática de la esclavitud, la están volviendo a repasar, ¿no? ¿Qué puede pasar si te esclavizan tus emociones? Y a veces no nos damos cuenta y eso es lo que pasa, ¿no? Comes algo, te gusta el sabor, te encanta y sucede que pasa una cosa emocional, ¿no? Con eso que sentiste, te dio placer, te gustó y te vas dando cuenta que ahora no te puedes separar de él, que muchas emociones, las negativas, lo que no deberíamos de hacer, causa adicción. Y por eso hay cosas aquí en este mundo. Obviamente dije que las emociones, las negativas sobre todo, generan reacciones químicas fuertes y pues te vuelves adicto a esos químicos, ¿no? Que es lo mismo de las adicciones de las drogas, son los mismos químicos, nada más que ya solo te dedicas a adquirir un químico en especial que te volviste adicto a. Pero pues hay quien es adicto a sus emociones, ¿no? A enojarse, a sentirse triste, a sentirse feliz. Y el feliz también es una emoción, ¿eh? Y es una adicción, ¿no? Cuando tú haces algo y te da felicidad, generas un químico que se llama dopamina y la dopamina es adictiva. Y entonces pasa eso, ¿no? Te regalan un juguete y te gusta el juguete, ¿no? Te vuelves feliz y ahí hasta ahí estaría muy bien. Pero pues ya de mucho tener el juguete o jugar con él, ¿qué crees? Te deja de interesar. Porque la cantidad de dopamina que te da, te volviste tolerante o adicto a esa dopamina y ya no tienes la misma emoción. Necesitas más para sentirte más felicidad. Y entonces el juguete que tanta emoción te dio el primer día, ahora pasan unos días y ya no lo quieres y quieres un juguete nuevo. Uno más grande, uno que te dé más emoción. Obviamente te volviste adicto a esa emoción.
y es una cosa que nos pasa a todos y es de lo que hay que tener cuidado. Y es justamente de lo que está hablando la Torá, de cómo manejar todas las emociones y por qué llegas a tal nivel de envidia, de codicia, de odio, de no poder relacionarte, no poder generar esa armonía. Hablan de esta sefira de belleza, ¿verdad? Le llaman belleza porque logras una armonía entre todos los niveles, ¿no? Pero pues cuando no la tienes, pues tienes problemas en este mundo. Claro, la Torah te dice, oye, no robes y no se te ocurra matar a alguien, y cuando prestes dinero haz esto, y cuando tengas este problema o se te perdió algo, ¿cómo lo recuperas? Ahí te está poniendo todos los detalles, cómo manejar estas emociones que tenemos, especialmente las emociones negativas, cómo poderlas manejar. ¿Qué no debes de comer? Por supuesto, porque dije que todos son procesos químicos y pues comes lo que no debes de comer y te causa un proceso químico y te causa esta emoción negativa. Entonces, pues del lado emocional hay las emociones positivas y las emociones negativas, y pues las emociones negativas te causan adicción y dominan al lado positivo, y ese es el problema de este mundo. Eso es de lo que está hablando la Torah, y así hay que entenderlo, ¿no? Y hay que entender cuáles son las emociones positivas, estas emociones del Eterno. Esto es lo que me trata de enseñar el camino del Eterno, el camino de la Torah, para poder usar esas emociones correctamente y llegar a esta relación con el Eterno, esta unidad final. Y por supuesto, pues también te hablan de qué pasa cuando dañas directamente la relación con el Eterno. Hablan de la idolatría, hablan de no hacer lo que debes de hacer, ¿no? Y obviamente ya habíamos hablado alguna vez del Shabbat en ese modo, ¿no? Que 6 días trabajas las emociones y el séptimo día es un séptimo día en que no haces ese trabajo, sino ya haces un trabajo de evaluación, de meditación, de contemplación, de poder ver en cómo estamos en la relación con el Eterno y pues tratar de mejorar esa relación con el Eterno, ¿no? Ver qué me hace falta, por qué no estoy en el mismo nivel o conectado igual al Eterno como debería. Y pues obviamente el resto de la porción, ¿no? La porción es grande en el sentido de estas forma de relacionarnos con el Eterno a través de las demás almas de este mundo. Quiere decir que cuando hago algo bueno, una buena conexión con otra alma, realmente pues la estoy haciendo con el Eterno. Y cuando hago algo de lo que no debería de hacer con otra alma, estoy dañando mi conexión con el Eterno, mi relación con el Eterno. Y esa es la forma de regresar la luz. Y entonces pues tengo que poner más atención en lo que está diciendo la Torah, de lo que debo de hacer y de lo que no debo de hacer. Y esto es importante, ¿no? Este entendimiento de lo que está pasando, ¿no? Hay una frase en esta porción, ¿no? En donde
ya Moisés les lee un resumen, ¿no? Un libro como un pacto que van a hacer con Dios, ¿no? Y es todas estas consejos, este camino que hay que tener con Dios. Y el pueblo responde, sí, sí haremos y escucharemos, ¿no? Y es, digamos, una frase que destaca mucho en esta porción, el de haremos y escucharemos, ¿no? Pero pues se trata de una frase de entendimiento, ¿no? Nace Vanishma. Se trata de entender, ok, que tengo la parte de la inteligencia, la parte de la sabiduría, todo este pensamiento, las experiencias que ya aprendí, el conocimiento, ¿no? Y obviamente lo voy a aplicar en este mundo. Y a la hora de aplicarlo pasa por el nivel emocional. Y entonces ese nivel emocional tendría que estar en el mismo sentido que la parte del pensamiento o que la parte de la inteligencia, ¿verdad? Tendría que estar en ese mismo sentido para poderlo aplicar bien en este mundo. Y de eso se trata, aplicar bien lo de arriba, aplicarlo en este mundo. Pero pasa por el lado emocional. Y ahí es donde a la hora de pasar por lo emocional, pues se vuelven en estos problemas de la intención, en estos problemas de qué quiero, qué no quiero, de los deseos, de cómo tengo pues educado mi nivel emocional, ¿verdad? Y cómo voy a hacer las cosas en este mundo, ¿no? Obviamente, así como estábamos platicando, ¿no? El niño que llegó el primer día a la clase dejó sus cosas en la banca y pasó un niño y le quitó un lápiz. Pues el niño va a tener que aprender a sus emociones y va a tener que enojarse, va a tener que vivir todas esas experiencias que viven todos los niños, ¿no? Que alguien hace una fiesta y sucede que ese alguien que hizo la fiesta en el salón pues solo invitó a sus amigos. Y pues hay quien dice, ¿y por qué no me invitó a mí, no? Y es una emoción que tiene que trabajar, ¿no? Hay en ciertos colegios, ¿no? En ciertas escuelas ponen la regla, ¿no? Si alguien va a hacer una fiesta, tiene que invitar a todo el salón. Pero pues están previniendo justamente el aprendizaje de las emociones, ¿no? Que obviamente el que invite a todo el salón no va a arreglar que tenga una buena amistad con el de la fiesta. No tiene esa relación, no ha trabajado en esa relación, no se ha conectado con Dios de esa forma. Tendrá otros amigos, pero pues va a tener que empezar a trabajar en esas amistades, en esas relaciones, y pues sí, sus amigos lo invitarán a sus fiestas y los otros que no son sus amigos, no tiene tanta relación, no lo invitarán a sus fiestas y va a tener que aprender a manejar esa emoción, que obviamente a los niños les impacta mucho eso, ¿no? Que cómo es que hizo una fiesta y a mí no me invitaron. Pero pues ahí es donde tienes que manejar o contemplar qué estás haciendo en este mundo y cómo estás relacionándote con los demás, ¿no? Obviamente hay niños con más amigos y hay niños con menos amigos y son diferentes niveles de emociones que tienen que aprender a manejar. Puede ser que el que tiene muchos amigos en ese nivel pues dejó de aprender ciertas emociones
pero a lo mejor más adelante en la vida le va a costar más trabajo aprenderlas, o el impacto de aprender esas emociones va a ser más fuerte que el otro niño que tenía menos amigos, aprendió ciertas emociones, aprendió a manejarlas correctamente, pero pues solo se pueden vivir, ¿no? Es la única forma de aprenderlas, vivirlas. Obviamente hay que dejar que los niños aprendan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, no? Si el niño viene de la escuela y pues está decepcionado, está enojado, está viviendo esas emociones, ¿qué pasó? No, pues que es que fulanito hizo una fiesta y no me invitó. Ok, pues ni modo, tienes que entender esas emociones, procesarlas, y pues el niño no va a estar enojado un rato, y al rato se le va a olvidar, ya lo aprendió a procesar y hará otra cosa, se distraerá en otra cosa, se pondrá su atención en otra cosa, y eso es importante, ¿no? Y aprenderá a procesar la información. Hay niños que no los invitan, pueden ser que sí se sientan unas horas, un día, pero pues después se les olvida y ya les da igual, ¿no? Y obviamente tengo que aprender a controlar otro tipo de emociones, ¿no? La Torah habla de la venganza y habla del rencor y habla de ciertos enojos que tienes ahí guardados, y obviamente son aprendizajes que hay que hacer. Y es importante para eso los niños y la interacción, que ahorita como están las cosas con la pandemia que hay, pues muchos niños han perdido una cantidad de aprendizaje increíble del lado emocional. Y eso es lo que hay que aprender, ¿no? Y ese es justamente de los temas que está hablando la Torah, de los que nos faltan de aprender, ¿no? O de los que no hemos aprendido a través de las experiencias que hemos tenido. Porque se trata de manejar las emociones. No se trata de no vivirlas o no tenerlas. Pasa algo, te vas a enojar. No te va a gustar. Vas a tener la emoción. Pero la realidad es el aprendizaje. Aprender que sí existe esa emoción, que sí te enojaste, que no te gustó, que ya obviamente estás pensando pues que el niño ese que me invitó no me cae mal, y entonces vas a tener que lidiar con eso. Ok, tienes que entender que no te invitó porque no tienes una relación buena con esa persona. Si lo hubieras tenido muy buena, fuera su mejor de amigos, seguro te hubiera invitado. Pero pues no has tenido la oportunidad de tener esa relación, y es lo que debes de entender. No he tenido la oportunidad de relacionarme con esa persona como para que me invite a su cumpleaños. Y entonces no me tendría por qué sentir tanto de que no me invitaron, ¿no? Si el otro niño a lo mejor tampoco me conoce, no sabe quién soy, no se ha relacionado conmigo, y entonces no tiene por qué invitarme a una cosa a alguien que no conoce. Y es lo que hay que aprender. Es justamente lo que hay que aprender en la vida y de todo lo que nos pasa en la vida, de las emociones. Y ese es de lo que se trata, y de lidiar con nosotros mismos, nuestra alma, con este lado negativo que tenemos, el ego, el deseo de recibir, para mí mismo, ¿no? Y las emociones que generan todo eso, ¿no? Emociones que te dice la Torah, pues que ni modo, tienes que entenderlas, tienes que manejarlas, tienes que meditarlas,
y tienes que aprender. Obviamente para cada una de esas emociones no le entenderías de un libro de texto, ¿no? Que abras un libro de texto y te explique el libro de texto de forma técnica. Oye, la envidia es esto. Y te explique ahí, te puede explicar la química o te puede explicar cómo te va a explicar los sentimientos, lo que vas a sentir. Si esa emoción muchas veces es particular y cada quien la siente diferente, ¿no? Pero pues es una emoción que puedes clasificar, que se llama envidia, que solo puedes conocerla viviéndola. Y eso es justamente por qué estamos en esta vida. Todo en esta vida se trata de vivir las experiencias y aprender. No podría darle un libro de texto a alguien y decirle, mira, la envidia es esta ecuación x cuadrada más y cúbica más no sé qué, y no me entendería qué es la envidia. Hasta que viva la emoción, va a entender qué es la envidia y cómo manejarla. ¿Qué emociones ya de mí mismo pueden surgir al sentir esa emoción? Que está conectada con otras emociones. No solo vas a tener envidia, también te vas a enojar en cierto nivel, también vas a estar pensando cosas malas para hacerle a la otra persona, vas a estar deseando lo que no debes de desear, y ahí está la Torá diciéndote, oye, ten cuidado, no desees eso, no pienses eso, no vayas a hacer X o Y o Z, no deberías de estar pensando en esas cosas. Obviamente te lo dan a lo mejor en términos de otras emociones más sencillas, como la codicia, ¿verdad? No codicies, ¿no? Ya la envidia, pues es la codicia elevada a otro nivel, porque ya tiene un digamos, objetivo, una persona en especial, y se vuelve envidia, ¿no? Entra odio. Y pues eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Hay estas emociones, ¿no? El odio gratuito, el que no entiendes cómo interactuar con otras personas, ¿no? El que pues te dijeron, no, pues leí un libro y ahí decía que tales personas con tales características que se ven así y así y así son malos, y pues ya nomás de verlos y empieza, pues así empieza el racismo o el poder clasificar a las demás personas por cómo se ven o cómo crees que deberían de ser o cómo crees que se ven si no las conoces, ¿no? Pero pues ya empezaste con una información incorrecta que la estás llevando a la acción incorrectamente a través de la emoción. Y pues toda esta porción se va a tratar de cómo está el alma, cómo está el ego, cómo está la interacción del alma en este mundo, ¿no? Hay veces que uno abre la Torá, ¿no? Ay, el Mishpatim, ¿no? Aquí pusieron muchísimos mandamientos y ahí estás viendo cuántos hay y que si hay tantos positivos y tantos negativos y pues tienes la información, ¿no? de los mandamientos, y para entenderlos pues los estás clasificando, ¿no? En cierto tipo de mandamientos, unos positivos, unos negativos, unos que no se deben de hacer, otros que sí se deben de hacer,
Y ya empiezas con otros problemas de entender. Y de eso se trata esta frase que están diciendo de haremos y oiremos. Ese sentido del oír es entender, de que puedo oír eso y meditarlo y entenderlo. Y eso es lo que están diciendo, ¿no? Lo voy a hacer, lo voy a experimentar, voy a ver qué pasa del lado emocional y lo voy a entender. Y a la hora de entenderlo, ya que entiendes las emociones que generaron y las emociones que deberían de ser buenas y malas, las puedes ordenar y ponerte tú en orden tu alma, entendiste cómo funciona el mandamiento y haces lo correcto. Y eso es lo que habría que hacer con cada mandamiento, ¿no? Y a veces no es fácil la lectura de estas secciones, porque pues en cada mandamiento hay un aprendizaje diferente y no se refería a cosas que a veces podrían decirse son físicas, ¿no? Hay veces, no sé, ahorita se me ocurre un ejemplo clásico de Kabbalah, ¿no? Hay un mandamiento, ¿no?, que dice: si vieres al burro de tu enemigo muy cargado, no le puedes negar, ¿no?, ayudarlo a descargarlo, ¿no? Y es el burro de tu enemigo. Y obviamente lees ese mandamiento o esa regla que ponen ahí o ese ordenanza que están poniendo ahí y dices, no, pues ¿cómo está esto, no? Si veo al burro de mi enemigo muy cargado, lo tengo que ayudarle a descargarlo. Y andas pensando, no, bueno, esto cómo se traduce, ahora el burro pues es un camión o cómo es esto, y todo se trataba del alma, ¿no? Es un clásico ejemplo de Kabbalah, ¿no? El burro, ¿no? Tenía otro tipo de entendimiento, ¿no? Hamor es la palabra hebrea, ¿no?, para burro, ¿no? Y Homer, que tiene las mismas letras, es el mundo, algo material, ¿no?, algo físico. Y es este mundo material, el mundo físico. Entonces te está hablando del mundo físico al decir burro y esta carga que tienes aquí, ¿no? Y obviamente es el burro de tu enemigo. El enemigo, el adversario en este mundo siempre es el ego, y entonces cuando veas la palabra enemigo ya sabes que está hablando del ego, y entonces te está diciendo, bueno, si ves al mundo material, ¿no?, como que es del ego, ¿no?, muy cargado, ¿no?, pues ayúdale a descargar, quítale lo material, ¿no? Vuélvete más espiritual. Y eso es lo que te estaba diciendo la Torah, ¿no? Vuélvete más espiritual, no te vuelvas material. Quítate lo material, ¿no? Y es como vas a descargar esta parte material del ego, ¿no? Y es ayúdale a descargarlo, ¿no? Conéctate más con el eterno. No te conectes más con lo físico. Y pues ese es el problema que tenemos ahora en día, ¿no? Ahora ves a los muchachos, a los adolescentes, a los niños a veces conectados al celular todo el día, ¿no? Sí, están tratando de interactuar con otras personas a través del celular, pero pues muchas veces no están interactuando, se están conectando con un mundo físico, con un mundo de fantasía, con un juego. Lo mejor sería que ojalá, bueno, sí estuvieran comunicándose con otras personas e interactuando con alguien más y adquiriendo pues esta experiencia de las emociones.
pero pues a veces están conectados solo a un mundo físico de fantasía, no están interactuando con otras personas y les haría falta, ¿no? O que ya están aprendiendo otras cosas, ¿no? Porque obviamente están jugando un juego que creen también están batallando con sus emociones, ¿no? Si ganan en el juego, si pierden en el juego, si no son buenos picándole a los botoncitos, y que el juego, como salen ahí las frases de los niños, ¿no? Ya me mataron, ¿no? Ya perdieron, no pudo con el juego, ¿no? Aunque, y entonces cuando platican con sus amigos, ahí viene ya el impacto emocional, ¿no? Cuando el amigo te dice, no, yo ya pasé el nivel 99 y el otro no puede ni llegar al nivel 10, ¿no? Y entonces pues empieza toda esta interacción que es aprendizaje también, ¿no? Pero pues hay que tener cuidado a qué nos estamos conectando, qué estamos aprendiendo, y que todo lo que debemos de ir aprendiendo tiene que ver con el mundo emocional, con llevar nuestras emociones a estos conceptos, a estas digamos modos que nos pone el Eterno de cómo deberían de estar esas emociones y llegar a este gozo de conectarnos con el Eterno. Y entonces pues eso nos hace que el trabajo sea fuerte, que a veces no sabemos lo que estamos haciendo en este mundo porque pues estamos leyendo estas leyes, estas reglas como algo físico, no como una interacción entre nuestra alma y Dios. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con esta porción que es muy interesante, viéndola desde el punto de vista emocional. Shalom.